Hola amigos de Mate y Ciencia, ¿cómo andan? Bienvenidos a este video sobre teoremas relacionados con los circuitos eléctricos y electrónicos. Bueno, vamos a destacar que siempre cualquier circuito se tiene que poder resolver con los métodos de mallas y nodos, porque obedecen a la ley de Kirchhoff. Pero en muchas ocasiones es muy práctico, de hecho casi obligatorio termina siendo, aplicar teoremas, los cuales son transformación de fuentes, teorema de superposición, teorema de Norton, Thevenin, Millman a veces y reciprocidad. Estos son los menos utilizados. ¿Por qué esto? Bueno, porque esto es muy útil para resolver redes con transistores, tanto para resolver la polarización en continuo como para el armado de los modelos de respuesta en frecuencia, para los parámetros híbridos, que es para baja señal, pequeña señal y frecuencias medias, digamos, y lo que viene siendo el modelo híbrido pi para alta frecuencia, ¿sí? Por lo general, estos teoremas, para explicarlos, se hacen con circuitos con resistores, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con lo que es transformación de fuentes. Bueno, supongamos este circuito, ¿no? Tenemos una fuente de tensión continua, dos resistores en serie de 6 y de 4 ohms respectivamente. Bueno, supongamos que nosotros queremos calcular el voltaje acá, ¿sí? Es un divisor resistivo, entonces va a ser, primero hay que calcular la corriente, que es común a las dos, y después se multiplica por esto, por 4 ohms. Entonces va a ser 10 voltios dividido 6 más 4, eso me da la corriente, y bueno, acá está, 10 dividido 6 más 4 ohms, eso me da 1 ampere. Ahora, 1 ampere por 4 ohms se me da el voltaje entre esto y esto. Eso me da 4 volts. ¿Ok? ¿Qué nos dice la transformación de fuente? Nos dice que una fuente de tensión y una Z, ¿sí? O una resistencia, entre los puntos A y B se puede transformar en una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. ¿Cómo se transforma? El valor de la resistencia es el mismo pero en paralelo. Y el valor de la fuente de corriente va a ser este voltaje dividido esta resistencia. Entonces, yendo al ejemplo anterior, vamos a aplicar la transformación de fuentes. Lo que vamos a hacer es transformar esta fuente de tensión y esta resistencia en una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Entonces, ¿cuánto va a ser la fuente de corriente que vamos a poner acá? ¿Sí? Va a ser 10 dividido 6. Eso me da 5 tercios, 1,66 amperes. Y esta resistencia pasa paralelo, o sea que este circuito nos queda transformado en esto, ¿sí? Una fuente de corriente de 1,66 amperes y una resistencia de 6 ohms, ¿sí? De acá 4. Y ahora el voltaje entre estos puntos, fíjense que va a ser el voltaje igual que en estos dos puntos. ¿Cómo se calcula el voltaje en este circuito? O sea, cuando hay una fuente de tensión y una resistencia. Bueno, a ver, esta resistencia, este paralelo termina siendo una sola resistencia de 6 en paralelo con 4. El producto sobre la suma, porque son 2, eso nos da 6 por 4 sobre 6 más 4 nos queda 12 quintos. ¿Sí? Y hemos dicho que el voltaje era la fuente de corriente era 5 tercios. Entonces, 5 tercios por este paralelo que es 12 quintos, ahí está, 5 tercios por 12 quintos nos queda 4 volts. Entonces ahí ya sacamos el voltaje entre esos dos puntos y ya vimos un ejemplo de transformación de fuentes. Bien, ¿qué sucede? Resulta que para poder explicar todo lo que sigue con un ejemplo que se entienda, lo que vamos a tener que hacer es previamente a todo esto, es ver un circuito de este estilo. Voy a mencionar una cosa, perdón. Me olvidaba de una cosa. Fíjense que este ejemplo que vimos de transformación de fuentes, si yo tuviera un circuito con este estilo, que a veces sucede que es una red que tiene una fuente de tensión a un lado, una red y una fuente de corriente, por ejemplo, y una fuente, un resistor. Fíjense, yo por ejemplo esto lo puedo transformar en una fuente de tensión y una resistencia. La tensión va a ser 3 por 4 y como la flecha apunta hacia abajo, porque es una fuente de corriente continua, fija, va a ser hacia abajo. O sea, donde apunta la flecha es donde está el positivo. Entonces, este circuito se transforma en este, que es muy parecido al que vamos a estudiar ahora. Nada más que la fuente está al revés, pero es lo mismo. Es muy parecido a este que tenemos acá. Este circuito es así, tenemos una fuente de 10 voltios, positiva hacia arriba, esta también de 5 volts, positiva hacia arriba, una resistencia de 4 ohms, una de 10 ohms y una de 6 ohms. Bueno, este es un típico circuito que se resuelve con el método de malla, ¿sí? El método de malla resulta de plantear sentidos de corriente ficticios, resolver todo un sistema de ecuaciones lineales y no sé qué, y lo que vamos a hacer es, si esta corriente nos va positiva, quiere decir que el sentido elegido es el correcto. Si esta nos va positiva, también. Y la que es negativa es al revés. Entonces, por ejemplo,
Si esta corriente me da positiva y esta también, o sea que las dos van a recorrer en sentido planteado, porque obviamente depende de los valores, de las fuentes y de todo, ¿qué va a pasar? Recordemos que en el método de mallas hay dos corrientes que hay que hallar en general, que es la corriente de malla, que es la que nos da la resolución del sistema de ecuaciones lineales, y la corriente real. Fíjense, si yo hallo el valor de esta corriente, esa corriente sí es la que va a pasar por R1, ¿sí? Si hallo el valor de esta corriente, sí es la corriente que va a recorrer R2. Pero cuando hay un punto medio, ¿qué pasa? Ahí ya tenemos que hablar de que vamos a tener una corriente real, ¿sí? En este caso la corriente real de los resistores coincide con la corriente de malla. En este caso tenemos la corriente de malla que circula para allá, en el caso de que no dé positivo, como decía, si está positivo circula para allá. Entonces, en R3 hay una corriente que va para acá y una corriente que va para allá. Entonces, ¿cuál es la corriente real? Bueno, hay que ver la resta de las dos y cuál gana, la que tenga el sentido de la más fuerte, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, a ver, segundito. Por ejemplo, la I de malla 2 dio positivo 241 mA. La corriente de malla 1 dio positivo, creo que es esta. Perdón, la malla 2, 15 sobre 62 amperes, que es ese valor. Y la te dio 55 sobre 62, que es 0,887 mA. Entonces, tenemos esta situación. Esta sería la R3. Entonces, para abajo tenemos 55 sobre 62. Y para que esto vale 0,8 más o menos. Perdón, acá está, 887 mA. Y para arriba 0,2, que son los 0,24 mA. Entonces, la ley es que gana el sentido de la más fuerte. ¿Cuál vale más? 0,8 o 0,2. Bueno, 0,8, por lo tanto la corriente real va a circular para allá, en R3. ¿Cuál va a ser su valor? Bueno, esta menos esta, ¿sí? Va a ser 55/62, que es esta, menos 15/62, que es la de malla 2. Eso nos da 0,645, o sea, 645 mA, ¿sí? Entonces, esto sería así, nos va a quedar 0,8, 0,6 y esta de 0,2 para allá, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo haríamos para hallar todas estas corrientes con todos los teoremas que tenemos acá? Bueno, el teorema de superposición, ¿qué nos dice? Nos dice que hay que pasivar fuentes primero, ¿no? Una fuente de tensión se pasiva en cortocircuito y una fuente de corriente se deja abierta, ¿ok? O sea, básicamente una fuente de tensión en corto es una impedancia cero y una admitancia infinita, y una fuente de corriente pasivada que es abierta es una impedancia infinita y una admitancia cero, ¿ok? Lo que nos dice básicamente el teorema, a ver si lo tengo por acá, bueno, es eso, es pasivar una de las fuentes, calcular todo como si no estuviera, después hacerlo en el otro sentido y sumar los efectos, ¿sí? Superposición por eso, porque elijo uno, lo pasivo y veo el efecto de las dos. Entonces, volviendo al circuito anterior, tenemos que llegar al mismo resultado que antes. La corriente de 0,8, la de 0,2 y acá la de 0,6, creo que era. Bueno, entonces, ¿cómo aplicaremos la superposición acá? Vamos a hacer el primero, que es pasivando el voltaje 2, pasivando la fuente 2. Como es una fuente de tensión, la pongo en corto. ¿Qué va a pasar? Nos queda este circuito, 10 voltios, 4 ohms, 10 ohms y 6 ohms. Entonces, acá tenemos esta resistencia en serie con este paralelo. Si calculamos la corriente que va a ir para allá, o sea, vamos a tener que hacer voltaje dividido este mal paralelo de esto. Eso nos da, ahí lo buscamos, 1,24 amperes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a calcular qué nos interesa. Si acá circulan 1,24 amperes, ¿cuál va a ser el voltaje entre estos dos puntos? Va a ser esta corriente por este paralelo, ¿ok? El paralelo, acá lo tengo anotado, da 3,75, ¿sí? Entonces, la corriente en R3 va a ser la corriente total por este paralelo dividido R3, que es la cuenta que tengo acá. 40 sobre 31, que es la corriente total, por 3,75 de paralelo, dividido 10, que es el valor de este resistor. Eso nos da 15 sobre 31, ¿sí? O sea, la corriente que circula para acá, debido a esta superposición, para abajo va a ser 15 sobre 31. Ahora, la corriente en R2 va a ser lo mismo, la corriente total por este por el paralelo dividido este resistor. Eso nos da 25 sobre 31, ¿sí?
Bueno, ahora lo dejamos ahí por este momento. ¿Qué pasa cuando pasivo esta fuente? Bueno, tenemos este circuito. De vuelta hay que calcular la corriente total, que va a ser voltaje dividido este resistor sobre el paralelo de este. Eso nos da 35 sobre 62 amperes que van para allá. Y el paralelo da 2,85. Por lo tanto, para calcular la corriente que va para acá y para acá, va a ser la corriente total por este paralelo dividido este resistor para esta corriente y dividido ese resistor por esto. Entonces la INR3 debido a esa pasivación, 5 sobre 31. Y la INR1 va a ser, bueno, la corriente por este paralelo dividido este resistor nos da 25 sobre 62. Entonces ahora tenemos un lío acá. A ver, básicamente, ¿qué tenemos en R1? Debido a la primera pasivación, tenemos una corriente que va hacia allá de 40 sobre 31. Y debido a la otra pasivación, una corriente que va hacia allá de 25 sobre 62. Bueno, este número, esta fracción es más grande que esta. Entonces la corriente real va a ir hacia allá y va a ser la resta de esta con esta. Va a ser 40 sobre 31 menos 25 sobre 62. Eso nos da 55 sobre 62, que es lo que habíamos calculado antes. O sea, está bien. Es la corriente de malla 1, que es la INR1. Acá está. 25 sobre 62, que es la corriente S. Bueno, ¿qué más? Vamos a la otra parte. Debido a la pasivación de esta fuente, tenemos una corriente que circula para allá de, habíamos dicho, 25 sobre 31. Y debido a esta pasivación, una corriente hacia allá de 35 sobre 62. Este valor es más grande que este, por lo tanto la corriente real va a ser hacia allá, cuyo valor es este menos este. Entonces va a ser 25 sobre 31 menos 35 sobre 62. Nos da 15 sobre 62, que es lo que nos había dado acá la I de malla 2. ¿Ok? Así que está bien. Y en R3, bueno, debido a la pasivación de esta, recorre una corriente de 15 sobre 31 y a su vez hay otra corriente que nos dio para acá de 5 sobre 31. Entonces en este caso se van a sumar. Entonces va a ser 15 sobre 31 sobre 5 sobre 31. Esto se va a sumar y va a ir hacia allá. Fíjense que nos da 20 sobre 31. ¿Y este valor qué es? Está bien, ¿ven? 20 sobre 31 es la corriente que nos dio en R3. Bueno, debido a que llevó bastante tiempo, para la parte de este video vamos a ver Norton, Thevenin, Millman y reciprocidad. Y bueno, por ahora cortamos acá superposición porque ya van 12 minutos de grabación y el celular me va a cortar. Así que bueno, ahí vamos a ver la parte 2.